Queridos hermanos, buen día tengan todos y que Dios les bendiga. Quiero comenzar así. ¿Quién puede decir que no hay gozo en la lectura de la Biblia? Cada palabra, cada texto, cada promesa, al leer y saborearlas, han de producir en nosotros el gozo que solo Dios es capaz de dar. Más, si entiendo que los planes de Dios, entre ellos mi salvación, ¿a quién no le produce gozo saber que estoy en los planes de Dios? ¿A quién no le produce ese deseo de servir al Señor nuestro Dios para que Él no nos aparte de sí? Jesús, después de estar en Judea un año, se dirige al norte del país. En Galilea, su labor se desarrolla mejor entre gente menos aceleradas, sin las preocupaciones y orgullo de los de Judea, donde radican las clases sacerdotales e instruidas. Él quiere que su doctrina se situara profundamente en un lugar del país, aunque lejana del centro de autoridad. Después pudiera volver al sur contando con un reconocimiento nacional y ganar el reconocimiento de esa gente que a él le preocupaba. Aparentemente no estoy hablando de lectura de la Biblia, pero de la Biblia he sacado todo esto. Quiero que vayamos caminando con Jesús, como es el lema, para ir sintiendo ese gozo de conocer a nuestro Señor y saber que la seguridad la tenemos en Él. El campo donde aplicó su actividad durante el siguiente año y medio era muy reducido. Aún Palestina era de una superficie muy limitada. Es importante saberlo, pues nos hace entender la rapidez con que el movimiento que inició Jesús se difundió por todo el país y cómo las multitudes le seguían a todas partes. Galilea era una parte más al norte de las 4 provincias que estaba dividida Palestina. Era de casi 100 kilómetros de largo por 50 kilómetros de ancho. Una meseta alta entre montañas. Por el oriente de ella está un gran barranco por donde corre el Jordán. En medio, a 150 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo, estaba el mar de Galilea. Ese mar de Galilea era centro de actividad de una extensión de agua de 20 kilómetros de largo por 10 de ancho. Por el oriente, adornado por un área verde de 400 metros de ancho, entre colinas altas y desnudas, de las que descendían lechos de torrentes. Por el poniente, las montañas son más propicias y se prestaban a ricas cosechas. Y en la parte baja de las montañas, la ribera era verde, con magníficos bosques de olivos, naranjos, higueras, producto del clima casi tropical. Los medios de subsistencia eran abundantes gracias a las cosechas de toda clase. Además pasaban por aquí los grandes caminos de Damasco a Egipto y de Fenicia al Éufrates. Había también muchas naves para la pesca, transporte o diversión, de manera que la región era un foco de energía y prosperidad. Con el peregrinar de la gente
Los milagros que Jesús había hecho en Jerusalén se difunden hasta Galilea por los peregrinos que regresan de la fiesta. También las noticias de su predicación y su bautismo en Judea habían dado mucho que hablar antes que él llegara. Por lo mismo, cuando vuelve a Galilea, los galileos estaban preparados para recibirlo. Aquí en el sur fue Nazaret, el hogar de su niñez y juventud. En la sinagoga, un sábado fue invitado a leer la Escritura. Leyó un pasaje de Isaías que anuncia la venida y obra del Mesías. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Lógico, al escuchar este discurso del joven predicador, el público de la sinagoga aplaudió. Pero pronto vino la reacción. Lucas 4:28 nos dice, comenzaron a murmurar, ¿no era este el carpintero, el vecino? La envidia se despertó y cuando dijo que la profecía que leyó se cumplía en él mismo, le manifestaron su enojo y desdén. Le exigían señales como las de Jerusalén y cuando les hizo ver que no podía actuar milagros entre los incrédulos, se arrojaron sobre él en manifestación de ira, llevándole a una cumbre donde estaba edificada la ciudad de ellos para matarlo, mas pasó él en medio de ellos y se fue. Desde aquel día Nazaret no fue más su hogar y aunque la visitó una vez, pero no encontró nada diferente, podemos ver que existen 3 lugares cercanos a Jesús. Belén, donde nació, Nazaret, donde fue criado, y Jerusalén, donde murió, donde fue su residencia por 18 meses, los más importantes de su vida, donde se le pidió tributo como ciudadano de la localidad, o sea, Capernaum. Esta ciudad era perfecta para sus trabajos en Galilea, foco de atención en la cuenca del lago, desde donde se podía viajar a todas partes de la provincia. Todo lo que sucedía allí se esparcía en las regiones situadas alrededor. Así vemos a Capernaum como el centro de operaciones, haciendo viajes en todas direcciones a pueblos y aldeas de Galilea. En Mateo 13, del 1 al 8, vemos a Jesús predicando en el mar de Galilea. Dice, luego se dirigió a Nazaret, donde enseñaba en la sinagoga. De hecho, tiene sabor, ¿verdad? La Biblia tiene partes donde nos podemos gozar de ir sabiendo que el Señor Jesús estaba muy cerca y está muy cerca a nosotros. Por eso la Biblia, al leerla, nos produce gozo. Muerto Juan el Bautista, los discípulos le dan la noticia a Jesús y él se aparta a un lugar desierto donde la gente le siguió. Y por ser un lugar apartado, no había que comer y los discípulos lo comentan a Jesús, el cual ordena a ellos les den de comer y ellos replican que lo único que tienen son solo 5 panes y 2 peces. Jesús bendice y ordena ser repartido el alimento y comieron
5,000 personas y sobraron 12 cestas llenas. Qué gozo de aquellos, qué felicidad que después de ayuno prolongado, ¿verdad? Porque le seguían y le seguían, pero ni en comer se fijaban por escuchar la palabra del Señor. Qué gozo que los mismos apóstoles, sin tener esa plena seguridad, siguieron las órdenes de Jesús y se pudieron alimentar 5,000 personas. Imaginemos, 5,000 personas, es un mundo de gente. Nosotros en nuestro templo albergamos muchas veces a 300 y ya nos sentimos en un mar de gente. En Mateo 14, 22 al 33, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y dirigirse a la otra ribera. Mientras él despedía a la multitud, sube al monte a orar y llegada la noche estaba solo. La barca era azotada por las olas porque el viento era contrario. Ya en la cuarta vigilia de la noche, Jesús, andando sobre el mar, se acercó a ellos, mas ellos se asustaron. Es un fantasma, dijeron. Pero Jesús enseguida les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces Pedro, ese Pedro, ¿verdad? Pedro de agallas, Pedro de rebeldía, Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Bajó Pedro de la barca y caminó sobre las aguas, mas sintió el viento fuerte y tuvo miedo, hundiéndose. Y clamó así, Señor, sálvame. Jesús lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subiendo a la barca el viento se calmó, y los que estaban en la barca le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Cómo pudo Jesús producir tan grande expectación? No fue por declararse el Mesías, hubiera despertado en todo judío la sensación de que era capaz por ser Dios. En lo general, Jesús ocultaba su verdadero carácter, aunque de vez en cuando lo hacía, como fue en Nazaret. Sin duda, esto fue por evitar manifestaciones excitables de los galileos, pues sus esperanzas materialistas a esta declaración hubiera provocado una revolución contra el gobierno, lo cual sería con mucho una desviación del verdadero objeto de Jesús, lo que haría enemistarse directamente con la espada romana y un ataque fatal de las autoridades judaicas. Por eso él evita de inmediato interrupciones de una y otra clase, siempre manteniendo en reserva la revelación de sí mismo y su objetivo, esforzándose en preparar el espíritu público para recibirle en su verdadero significado interior y espiritual. Cuando llegara el debido momento para divulgarla y dejando en tanto que su identidad se comprendiera por su carácter y su obra. Milagros de Jesús, milagros que si los observáramos nos llenaríamos de alegría, de gozo, de paz, de ver cómo el Señor entre nosotros obraba milagros, pero donde Él sentía que era necesario hacerlo, donde Él sabía que eso haría campaña a su favor, pero en lo ideal que Él tenía. Hay 38 documentados en los evangelios, 38 milagros,
Y así los judíos pedían simples prodigios gigantescos, pero él siempre los rechazaba, haciendo solamente los milagros que fueran auxilio para la fe. Él exigía fe por parte de todas las personas a quienes curaba y nunca respondía ni a la curiosidad ni a los desafíos incrédulos. Por otro lugar, sus milagros eran símbolos de su obra espiritual y salvadora. Las consecuencias de los pecados pasados recaen sobre toda la raza. El mal físico y el mal moral, estando tan íntimamente relacionados, se explican uno al otro. Cuando él curaba ceguera corporal, era un tipo de curación del ojo interior. Cuando levantaba a los muertos, indicaba que él era la resurrección y la vida. En el mundo espiritual, también, cuando sanó al leproso, su triunfo era sobre el pecado. Cuando multiplicó los panes, siguió con el discurso sobre el pan de vida. Cuando calmó la tempestad, era una seguridad de que podía hablar de paz a la conciencia perturbada. Sus milagros eran una parte natural y esencial de su obra mesiánica. Eran un medio de darse a conocer a la nación. Los que eran curados se unían a él por fuertes ligas de gratitud y la fe en él, como hacedor de milagros, conducía a una fe más elevada. A él mismo, esta obra debe haber traído gran pesar y gran gozo a la vez. Para su corazón tan tierno que nunca se hizo insensible ni en el menor grado, debe haber sido desgarrador tener contacto con tanta enfermedad y ver los espantosos efectos del pecado. Pero él estaba en su lugar, en el lugar debido, pues convenía a su amor supremo estar donde había necesidad de socorro. Y qué gozo debe haberle causado distribuir bendiciones por todas partes y borrar las huellas del pecado, devolver con su mano la salud, recibir las miradas alegres y llenas de gratitud de los ojos que se abrían, oír las bendiciones de madres y hermanas mientras restauraba sus amados a sus brazos, ver la luz de amor y bienvenida de los rostros de los pobres al entrar a sus pueblos y aldeas. Bebía profundamente la bienaventuranza de hacer el bien del pozo del cual quería que sus discípulos estuvieran bebiendo siempre. Bebamos, pues, el agua de vida que Jesús nos da para una feliz jornada hasta encontrarnos ante Él y con Él. Dios nos bendice hoy y siempre. Como podemos observar, Jesús no se lanzó a la aventura sin objetivo. Todo lo que planificó fue inteligentemente medido. Estimados, cada uno de los pasos observando el probable peligro y la meta en el tiempo y lugar, sin inmutarse ante la muerte que inminente tenía que ser para cumplir con el derramar su sangre, para que su sacrificio se validara. Y ese sacrificio, hermanos, al leer la palabra, nos entristece, pero nos llena de gozo. Y al leer la palabra, disfrutamos lo que Él vino a darnos con su muerte, esa resurrección a una vida nueva. Así anuncia su muerte en Mateo 20, del 17 al 19, dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí,
subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Él resucitó. Gran gozo hay en mi corazón por ello. Su pecado ante los componentes del gobierno sacerdotal fue el declararse hijo de Dios, lo cual ponía en peligro la posición de ellos. Para estas fechas ya les había quitado el negocio de las víctimas para sacrificios, les había quitado las mesas de cambio. Además, en contra de lo establecido en el principio, había 2 sumos sacerdotes. Todo estaba corrompido. Así que la limpieza de la predicación y las normas que él nos dio en el Sermón del Monte daban al traste con el comportamiento de los que se decían sacerdotes en el templo, quienes, como es visto, fueron los que buscaron siempre la desaparición del Señor Jesús, el cual fue sacrificado en forma cruel, mas él, antes de entregar el Espíritu, clamó por el perdón de Dios para los que le estaban sacrificando. Sublime actuación de Jesucristo, su muerte en pago por nuestros pecados y seguridad de nuestra redención por su resurrección y ascensión a la presencia de muchos. Muchos vieron su ascensión y muchos se gozaron de ello. Gloria a Dios por su misericordia. Ya tengo seguridad de salvación. Todo claro, transparente, todo cumplido según las profecías y dicho por el mismo Jesús. Hay profecía, sí, pero en la actualidad la única y la más grande es la que nos debe interesar. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. No lo tengamos en menos. Seamos fieles a Jesucristo y adoremos a Dios y solamente a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, guardando todas las cosas que Él nos ha mandado, sabiendo que Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién puede decir que no hay gozo en la lectura de la Biblia? Dios les acompañe.